Red de Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Endémicos Emergentes. Red con el compromiso de aplicar la prevención y la protección ante riesgos planetarios en escenarios endémicos locales con el mayor rigor científico bajo una perspectiva de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enredados de la Red Especies. Los saluda Andrea Arango y Eduardo Rojas. Es un gusto estar con ustedes en este nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es seguridad alimentaria. Y para esto me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Alejandra González Moreno. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar participar en este segmento con nosotros. Y más adelante igual estaríamos conociendo un poco más acerca de ella. Muchísimas gracias. Para dar inicio a esta parte, nos gustaría que por favor la doctora Alejandra se presentase, nos comentara de dónde es originaria y cuáles son los temas de interés actualmente. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta. Yo soy de San Luis Potosí, soy nutrióloga, estudié nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y desde mis inicios de cuando empecé a trabajar me llamó mucho la atención el tema de seguridad alimentaria. Cuando veía que en la consulta, pues muchas veces no es suficiente con lo que se le dice al paciente, hay como otras barreras, ¿no? Y a partir de eso decidí estudiar en la maestría en salud pública y actualmente estoy colaborando en el Instituto Nacional de Salud Pública aquí en Cuernavaca. Muchas gracias, Ale, por tu presentación. Siempre has sido una apasionada por la inseguridad alimentaria y este tema es fundamental también actualmente en México, que muchas familias experimentan pues esta condición, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de qué se trata esto de la seguridad y la inseguridad alimentaria. Sí, muchas gracias, Andrea. De hecho, justo también me dio a la maestría y después al doctorado y para como iniciarnos un poco en el tema de seguridad alimentaria, pues es esa condición en las cuales las personas no tienen acceso, puede ser de diferentes maneras, al consumo de alimentos. Muchas veces está relacionado con el ingreso o el precio de los alimentos. Entonces, es esta capacidad limitada o nula de conseguir alimentos de manera adecuada y alimentos que sean también saludables y adecuados para las personas. En este mismo contexto, quizá somos un poco ambiguos a veces respecto a cómo nosotros percibimos la parte de la seguridad alimentaria y nos gustaría que nos platicaras justamente cómo es la medida exacta, o sea, cómo se mide esta inseguridad alimentaria. Mira, hay diferentes maneras de medirlos. Hay desde los balances que se hacen, por ejemplo, de cuántos alimentos se producen en un país y cuánto se consume, cuánto se importa, cuánto se exporta, pero también hay las escalas que piden la experiencia de las personas. Estas escalas son muy utilizadas en los estudios, la ENSANUD la utiliza, también es utilizada en Estados Unidos y en otros países como Brasil, la FAO también utiliza estas escalas basadas en la experiencia, que lo que hacen es, a partir de preguntas, pueden ser las más cortas, son 8 preguntas, y hay más extensas, como la Ensalud, que tiene más preguntas, que preguntan la experiencia de los hogares o de las personas acerca de la inseguridad alimentaria. Esto puede ser desde que si están preocupados porque no tienen dinero para conseguir alimentos. Otra pregunta puede ser, por ejemplo, si han modificado su alimentación por falta de alimentos, si han dejado de comer. Y estas preguntas, pues obviamente se van relacionando con la gravedad de la inseguridad alimentaria en los hogares, ¿no? Entonces, se llaman escalas basadas en la experiencia de seguridad alimentaria. En México, en la ENSANUD, se utiliza la escala latinoamericana de seguridad alimentaria, que se utiliza en otros países. Y es como una manera también que nos podemos comparar con otros países en cómo estamos en la seguridad alimentaria. Sí, exactamente. Justo la fuerza de estas escalas nos permite conocer cómo recopilar algunas de estas experiencias en torno al consumo de alimentos, ¿no? Si hay consumo de alimentos adecuados, si de pronto la inseguridad alimentaria es leve, si hay experiencia de hambre, que ya es una más severa, ¿no? O si de pronto afecta la calidad de los alimentos. ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre estos diferentes tipos de inseguridad alimentaria que podemos encontrar y cómo la experimentan en México? ¿Cuáles son esas cifras, si las tienes presentes, que nos pudieras compartir? Pues sí, justo como mencionas, ¿no? Hay diferente, o sea, la inseguridad alimentaria se mide
hay diferentes niveles, ¿no? Está, bueno, la seguridad alimentaria, y esto es cuando las personas no tienen preocupación acerca de cómo conseguir alimentos. La leve es cuando ya hay una preocupación, pero todavía no modifican sus cambios de alimentación. La moderada es cuando empieza ya a haber algún cambio en la alimentación, puede haber modificación de la cantidad o de la calidad, y ya la severa, que muchas veces también es cuando ya han dejado de comer, por falta, puede ser un tiempo de comida, a lo mejor no cenaron, o algún miembro del hogar, que es, ¿no? También se ve muchas veces que a lo mejor algún miembro del hogar no consumió alimento por dejarle el alimento a otros integrantes de la familia, o puede ser que a lo mejor en todo un día o más no se consumió nada de alimento, que esto, como mencionas, pues bueno, ya es también lo que conocemos como hambre, y muchas veces, bueno, en algunas situaciones también es mucho más crónica. Y bueno, en lo que son las cifras, pues bueno, justo en la ENSANUD se mide la inseguridad alimentaria, y los datos, bueno, más recientes, la verdad, ahorita no los recuerdo bien, pero bueno, también depende justo como de el grado de inseguridad alimentaria. Pero en la encuesta del 2023 a nivel nacional, el 21% se encontraba en inseguridad moderada o severa. O sea, el 21% no había modificado su alimentación por la inseguridad, que estas son la moderada y la severa son las que se podría decir más críticas, porque ya hubo un cambio en la alimentación. Entonces, es el 21% en la población en los datos del 2023, bueno, en la continua, que es del 20 al 23, y en la población urbana es del 20%, y la rural aumenta hasta el 28% de inseguridad alimentaria. Justo abordando esto último que nos mencionabas, o sea que algunos miembros de la familia suelen pues privarse de estos alimentos o alguna de las comidas, los tiempos de comida para dar prioridad seguramente a los más pequeños o a personas que están con ciertas necesidades nutricionales. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Todos estamos expuestos como a esta inseguridad alimentaria o hay grupos más vulnerables o hay grupos en los que se ve con mayor frecuencia este tipo de inseguridad? Y no solo pensando como en esto que nos mencionabas, sino quizá como muchos no sabemos tanto de la parte nutricional, no sabemos identificar si no estamos cumpliendo adecuadamente con esto y nosotros tenemos como esa falsa percepción, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedas platicar sobre esto. Sí, como mencionas, no todas las personas afrontamos, no estamos expuestas de misma manera a la inseguridad alimentaria, ¿no? Hay ciertos grupos que son mucho más vulnerables, ¿no? Regiones del país como el sur, como mencionaba, las poblaciones rurales, ¿no? El nivel socioeconómico más bajo. Y esto es porque cuando tenemos necesidades económicas, ¿no? O tenemos que pagar la renta, muchas veces le damos prioridad a estos gastos y dejamos por último a la alimentación, porque es algo que, como quien dice, lo podemos ir modificando. Entonces, esto hace que muchas veces tener como otras condiciones que nos hacen, como quien dice, gastar dinero, deja la alimentación hasta el último, y es cuando hay inseguridad alimentaria. Por eso muchas veces grupos vulnerables como personas con discapacidad o personas adultas sufren de inseguridad alimentaria. Y en un hogar también se puede observar que muchas veces, por ejemplo, las mujeres, sobre todo las madres de familia, sufren inseguridad alimentaria, ya que dan prioridad muchas veces a su esposo o a sus hijos para el crecimiento, aunque también hay hogares donde aunque se da prioridad a los niños, muchas veces también ellos no cumplen, pues como mencionas, con esta adecuación de los nutrimentos que se necesitan. Y bueno, la alimentación, y para cumplir con la seguridad alimentaria no es solamente tener alimentos, ¿no? Porque muchas veces tenemos acceso a alimentos que no son tan saludables o nutritivos, y se podrá decir, bueno, tal vez tienen acceso y muchas veces la industria también intenta como suplir estas necesidades, como diciendo, bueno, ahí llega las marcas de papitas o de refresco, llegan a todo el país, ¿no? Y a las zonas también más pobres, pero esto no quiere decir que eliminemos la inseguridad alimentaria, porque estos alimentos no son adecuados y no son nutritivos. Entonces, se necesita como tener acceso, y no solamente como físico, que esté disponible, sino también que sea económico para las personas y que sean sostenibles, ¿no? Y de lo que mencionabas de cómo, bueno, de lo nutritivo y así, pues bueno, se ha observado que la inseguridad alimentaria muchas veces se relaciona con
problemas como anemia, con bajo peso y desnutrición en población infantil, pero también con sobrepeso y obesidad, tanto en población infantil como en población adulta, por lo mismo, porque como te menciono, tienen acceso a veces a alimentos, pero que no son saludables. Sí, justo y muy interesante lo que mencionas, que no necesariamente tener seguridad alimentaria es tener alimentos en el hogar, ¿no? Porque justo en muchas regiones del país, e incluso preocupante en regiones donde hay poblaciones de mayor vulnerabilidad, poblaciones indígenas, poblaciones de bajos recursos, pues que también tienen acceso a alimentos de baja calidad, ¿no? Como lo que mencionabas, que son los ultraprocesados, que ya nos cantarás un poquito más adelante sobre tus estudios relacionados con eso, pero también quiero como resaltar lo que mencionas de que justo esos hogares con menores ingresos, que son encabezados por mujeres, con personas indígenas de las áreas rurales, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues también personas que justo producen alimentos, pues son las que más padecen este tipo de inseguridad justo de moderada a severa, ¿no? Y pues finalmente son desigualdades sociales, ¿no? Que se traducen en inseguridad alimentaria y pues uno pensaría que hay muchos programas que justo actúan para reducir estas prevalencias de seguridad alimentaria, para ayudar a la población pues con mayor niveles de vulnerabilidad, pero ¿tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿realmente son suficientes los programas actualmente en México para hacer frente a estas inseguridades, estos problemas que vivimos, que justamente se derivan de desigualdades que pueden ser evitables, que son innecesarias y que son injustas, ¿no? Así es, como mencionas, Andrea, pues la inseguridad alimentaria es como un reflejo de las inequidades, ¿no? Las personas tienen que hacer otras cosas y ir saliendo adelante, comprar medicamentos cuando están enfermos, tienen que pagar la renta, pagar servicios, y entonces, bueno, eso es lo que limita muchas veces que tengan el suficiente dinero para cumplir con la alimentación. Y en el tiempo, a lo largo del tiempo han existido muchos programas que han intentado abordar el problema de la seguridad alimentaria desde diferentes enfoques, ¿no? Han habido apoyos más dirigidos a la producción de alimentos, que sí, la verdad, y lo que mencionabas, muchas veces las poblaciones que producen alimentos son las poblaciones que tienen más inseguridad alimentaria, ¿no? Porque al final, como le menciono, necesitan pagar cuentas, entonces no es que se coman todos los alimentos, sino lo tienen que vender para poder suplir. Entonces han habido diferentes programas de apoyo, pero los que se ha mostrado la evidencia que realmente apoya es cuando justo tratamos de que los hogares tengan como mejor como estabilidad económica, que tengan todos estos programas de apoyos monetarios, no dirigidos específicamente para algo, pero ayudan a que los hogares tengan como menos inequidades, puedan salir adelante y puedan justo como ayudar a que tengan suficientes ingresos para cubrir sus necesidades también en la alimentación. Específicamente también han habido en México programas que no solamente dan apoyo, sino además acompañados de un asesoramiento sobre cómo distribuir y cómo gastar el dinero, sobre también el consumo de alimentos saludables y otros temas. Se ha observado, la evidencia muestra que todavía eso ayuda muchísimo más, ¿no? O sea, si damos apoyos económicos que ayudan a disminuir estas diferencias que existen en los hogares y además está acompañado con educación y con otras promoción de otros temas, pues bueno, se ha visto que eso tiene resultados. Pero en general existen también muchísimas estrategias y han habido programas de huertos en las escuelas, huertos comunitarios, apoyos también, por ejemplo, en Estados Unidos existe el programa del SNAP, que son igual tarjetas de despensas, que ahí hay que tener cuidado porque también en Estados Unidos se ha demostrado que tener estos programas se hace con el consumo de alimentos ultraprocesados o no saludables, porque no están a lo mejor dirigidos a consumo de alimentos saludables o están acompañados a lo mejor con alguna campaña de educación a la población. Pero, por ejemplo, también conocí igual en Estados Unidos un programa que en el verano todos los productores que producen alimentos vendían sus alimentos y cada dólar que gastaba la población, cierta población vulnerable, el programa de SNAP, que es el programa
de alimentación en Estados Unidos les daba $1 más para que gastaran justo en esos alimentos. Entonces, no solamente ayudaban a que los hogares cumplieran con sus necesidades de alimentación, sino también promovían el consumo local y, bueno, y sostenible de la región, ¿no? Que ese es un programa mucho más específico, pero hay muchas estrategias que se pueden como adecuar. Y bueno, en México ya está la ley de alimentación saludable y sostenible, que bueno, lo que busca también es promover sistemas alimentarios más saludables y sostenibles, y justo en este tema, pues bueno, que todos tengamos o podamos cumplir con el derecho de la alimentación. Pasando al otro lado que ya mencionabas un poco, más que la parte del nivel socioeconómico, no sé tú qué opines respecto a cómo tenemos en la educación de la alimentación, pensando en que a pesar de que tengamos como estas posibilidades, muchas personas prefieren sustituir un alimento por frituras, por bebidas poco saludables o incluso, bueno, saltársela, o esta industria de los suplementos, por ejemplo. ¿No? Que les prometen que con, no sé, una parte de suplemento ya sustituyen la comida y no tiene que ver mucho con la parte socioeconómica, sino que muchas veces no tenemos la educación, como mencionabas, de qué podemos consumir y qué no, y llevar como una dieta balanceada. Esto pasa más como en los jóvenes y en personas que no pueden como alimentarse por sí mismas, o sea, que tienen algún problema para esto. Pero ¿crees que en cuanto a las estrategias en México se esté abordando esto? Porque una cosa es mantener la seguridad alimentaria y otra cosa es que nosotros, como consumidores, sepamos adoptar esta seguridad alimentaria que nos están proveyendo, ¿no? Sí, no, es muy buena pregunta porque de hecho, por ejemplo, en gobiernos anteriores también se ha asociado la inseguridad alimentaria con industria de alimentos chatarra, ¿no? Entonces, pues al final se manda como un mensaje contradictorio, ¿no? Porque, bueno, dices, ah, bueno, tengo, o sea, la población tiene inseguridad alimentaria, pero que coma chatarra. Y luego, como mencionas, sí hace falta educación para la población, pero también son otros factores. Por ejemplo, en la inseguridad alimentaria está muy asociada también con depresión y ansiedad, y esta está asociada al mismo tiempo con el consumo de alimentos altos en azúcar, grasas y que son hiperpalatables, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que no tienen todo el tiempo acceso a alimentos se ven cuando tienen la oportunidad o sea, cuando dicen, ahora sí me puedo comprar algo de comer, o que han pasado hambre, dicen, no quiero comerme frutas y verduras de ensalada, no, ahora quiero algo que me llene y que tenga muchas calorías y que me dé mucho sabor, porque es una manera, es como al final es una estrategia de afrontamiento ante la inseguridad alimentaria, ¿no? Estas maneras que tenemos, porque todos tenemos, ¿no? Estas maneras que tenemos para enfrentar la inseguridad alimentaria que está muy asociada con el consumo de alimentos altos en carbohidratos, simples, ¿no? Y también porque muchas veces son los alimentos en ciertas regiones que pueden ser a lo mejor más económicos. Muchas veces vemos, y no es porque sean malos, por ejemplo, en un estudio que trabajamos con Andrea, veíamos que en las mujeres en las zonas rurales se consumían también más alimentos, por ejemplo, de maíz y de frijoles, ¿no? Y que no es que estuviera malo, pero era como una manera de una estrategia, ¿no? De afrontar la inseguridad alimentaria. Entonces, creo que hace falta justo como mejorar las habilidades y la capacidad de la población para enfrentar, bueno, obviamente no debería de existir la inseguridad alimentaria, pero sí también dar herramientas para cuando las personas estén en inseguridad alimentaria poder enfrentarla de la mejor manera. También justo estuve colaborando en un proyecto donde hacíamos entrevistas a las personas que estaban en inseguridad alimentaria y cómo afrontaban esta situación. Y había maneras como que se han ido perdiendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, decían, no, pues consumo como comida para pobre, voy ahí al camino y los quelites que me encuentro y así, que dices, bueno, eso es súper saludable y ayuda, ¿no? O sea, que se han ido perdiendo. Entonces creo que también rescatar como estos conocimientos, ¿no? Que muchas veces son alimentos que están mucho más accesibles de ciertas poblaciones, porque bueno, no todos tenemos acceso a salir y recolectar quelites, ¿no? Pero hay poblaciones que sí. También igual te menciono, cuando están como en las ciudades, sobre todo los estudiantes o así, que están en esta situación de estrés porque no tienen a lo mejor el suficiente dinero para comprar alimentos, a lo mejor no toman las mejores decisiones y consumen alimentos que son altos en azúcar, en grasas y que son hiperpalatables, pero es una
también es una manera como de afrontar este estrés en el mismo, que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, te da estrés porque estás en inseguridad alimentaria y entonces consumes alimentos que son ultraprocesados, ¿no? Que en México, la verdad, y justo parte como de mi tesis del doctorado era ver esta situación, y no se ve tan marcada porque todavía tenemos acceso a alimentos no ultraprocesados, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que el acceso a alimentos ultraprocesados es mucho más fácil y más. También aquí el precio depende, digo, también depende de cómo se mide. El de los ultraprocesados tampoco es tan económico, ¿no? Entonces, los impuestos que tienen los alimentos chatarra o las bebidas azucaradas han hecho que sí se disminuya el consumo de estos alimentos en las poblaciones más vulnerables, pero no es suficiente. Todavía hace falta mejorar el acceso, porque si bien se ha luchado para tratar de educar a las personas, ¿no?, del consumo de alimentos ultraprocesados y aumentando el precio de estos, no se ve, por otro lado, un subsidio, por ejemplo, para las frutas, las verduras, las leguminosas, ni tampoco como este apoyo para que las personas puedan tener el tiempo, porque también es eso, ¿no? El tiempo para preparar los alimentos, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, voy y me compro una bolsa de papitas que ya está hecha, me voy a cocinar unas calabacitas. El seleccionar los alimentos, el prepararlos, el darle tiempo, creo que también es muy necesario como ir cambiando esta visión sobre la alimentación, tratar de rescatar los conocimientos que ya se tienen y fortalecer las habilidades y las capacidades de la población para poder, pues, mejorar esto. Sí, justo mencionas aspectos bien interesantes que hay que implementar desde todos los componentes del sistema alimentario, ¿no? Porque finalmente los productos ultraprocesados terminan como estando presentes en cada uno de estos componentes, porque por una parte, mientras se producen, además generan alto impacto ambiental, pero también dentro del entorno hay mayor disponibilidad de estos productos, ¿no? Hay personas que tienen mayor acceso. A pesar del etiquetado, pues la población pues también sigue teniendo disponible la publicidad y otras formas que finalmente terminan afectando como las decisiones en torno al consumo de alimentos, ¿no? Y bueno, finalmente todo este sistema alimentario se traduce en la seguridad alimentaria y nutricional que tenemos, ¿no? Las dietas que consumimos se traducen en resultados en salud y finalmente esto en la seguridad alimentaria y nutricional. Pero también justo esta seguridad alimentaria se relaciona con el ambiente, ¿no? Con el cambio climático y con todas estas cuestiones. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, Ali? Pues justo también es como una relación, pues, no sé, como de doble sentido, ¿no? Porque vemos todos estos cambios que hay en el clima, ¿no? Por el cambio climático, que muchas veces, pues, ponen en riesgo la producción de alimentos, ¿no? Los tiempos de sequía, los huracanes y otras emergencias humanitarias que hacen que haya menos producción de alimentos o que las personas no puedan tener acceso a los alimentos, ¿no? Entonces, por un lado es pues estos cambios, el cambio climático, cómo afecta la producción de alimentos, pero por otro lado es justo como lo que mencionabas, ¿no? Cómo producimos los alimentos que haga que todas las personas tengamos acceso a alimentos saludables y sostenibles, porque no es que no haya suficiente alimentos para toda la población. Lo que pasa es que también existe mucho desperdicio de alimentos y no se distribuye de una manera que todos tengamos acceso a alimentos saludables, ¿no? Porque muchas veces puede que sí se estén produciendo los alimentos y lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Hasta en el mismo, en la misma localidad donde se producen ciertos alimentos, pero luego se exportan o no se consumen y a lo mejor hace falta algunos otros alimentos para poder tener una alimentación adecuada y variada, ¿no? Entonces, ahí el medio ambiente es justo también, como te digo, como actúa de doble, como el cambio climático y lo que perjudica la producción de alimentos. Y también un punto muy importante justo en el medio ambiente es el cuidado de la biodiversidad, ¿no? Porque como mencionaba antes, pues había mucho más especies y se cuidaba mucho más esta dieta tradicional en la cual había diversidad de alimentos que cumplían o sea, que podían cumplir con las necesidades nutricionales, pero cada vez nos vemos limitados a menos alimentos, a menos diversidad y alimentos que a lo mejor no siempre son sostenibles con el medio ambiente. Bueno, aquí tú eres aquí la experta también en este tema, pero justo el ir perdiendo la diversidad también hace que muchas personas no tengan acceso a estos alimentos que pueden
funcionar como estrategias de afrontamiento en la seguridad alimentaria. Y no solamente es perder la diversidad, sino también se va perdiendo el conocimiento. Entonces, creo que aquí es muy importante tener como en cuenta el cuidado del medio ambiente para poder tener la diversidad en los alimentos, en las plantas, en los animales, pero también pues, tratar de tener estas estrategias para cuando haya emergencias humanitarias que se siga teniendo acceso a alimentos saludables y sostenibles, porque muchas veces lo que pasa en estas situaciones de emergencia es que se da apoyo de alimentos, pero son alimentos, otra vez volvemos, ultraprocesados, chatarras, que no cumplen con las necesidades y que solo van a cumplir como poner una curita que va a servir por un ratito, pero no mejoran las condiciones de la localidad, hablando como de poder mejorar o reestructurar el medio ambiente para que se vuelvan a producir alimentos y para que las familias tengan los ingresos suficientes para acceder a alimentos saludables y sostenibles. Ya se abordó mucho esto y creo a lo mejor me regreso un poco, pero no sé si han escuchado el dicho de que aprovechemos ahora a consumir todas estas preparaciones de México, tamales y todo esto, porque en los próximos años ya nadie va a saber preparar estos alimentos. Y aquí quizá me vaya a ver muy mal, pero me gustaría echarle la culpa a los papás que no se encargan de generar estos buenos hábitos en casa y enseñar de menos a los hijos a sobrevivir, a prepararse los alimentos básicos. Muchas veces me ha tocado que los universitarios no saben cocinar, o sea, lo típico que se les quema el huevo, ¿no? Hasta el agua se les quema. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esta parte educacional de los padres y ojalá que nos estén escuchando varios de ellos y que estén empezando como esta labor para que creen también personas o hijos suficientes, sostenibles y sustentables también, no solo hablando de la parte alimenticia, y que esta seguridad alimentaria pues se complemente, ¿no? Porque le estamos tirando como que a todos los componentes a lo largo al cambio climático, que los procesados, que la disponibilidad de alimentos, que las políticas públicas, pero ¿qué pasa con nosotros y nuestros hábitos en casa? A veces, bueno, aquí en México tenemos bueno, las ciudades o los pueblos con mayor consumo de refresco, con mayor consumo de frituras, con mayor obesidad, con mayor todo esto. Entonces esto tiene que ver más con el hábito más que la inseguridad. O sea, se va a escuchar feo, pero vemos niños con sobrepeso y obesidad y hablamos de inseguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo relacionamos esto? A lo mejor ahí nos puedes indagar un poquito. ¿Qué tiene que ver mucho esta inseguridad alimentaria con la calidad de la alimentación? Ya nos mencionabas un poquito, pero tal vez si nos explicas qué tipo de enfermedades pueden presentarse por esta falta de alimentación e inseguridad, para ver si quienes nos escuchan pues tienen un poquito más de reflexión y pensamos tomar mejores decisiones. Muchas gracias por tu comentario. Mira, la inseguridad alimentaria, ¿no? Como tal, se ha asociado con el menor consumo de frutas y verduras y con el mayor consumo, y bueno, de productos de origen animal también, y con el mayor consumo de otros productos, y directamente a salud se ha asociado con diabetes, con hipertensión, con sobrepeso y obesidad en ciertos grupos, por ejemplo, en las mujeres, en los adultos, ¿no? Y también, como mencionaba, con problemas de salud mental, con depresión y ansiedad. Y si bien a lo mejor las personas, y aquí sí creo que muchas veces no está en sus manos como salir de la inseguridad alimentaria, lo que sí está en sus manos muchas veces es cómo se afronta esta inseguridad alimentaria, ¿no? Un poco de lo que mencionabas acerca de de qué alimentos se podrían como consumir. Sí creo, como tú dices, que sí hace falta reforzar el conocimiento de la población, pero también creo que es un conjunto, ¿no? O sea, no se puede solamente como que dar educación a la población y que todo esté como responsabilidad de los papás, que en cierta manera coincido contigo que sí es importante como hacer conciencia en los padres, pero también crear el entorno para que a los padres sea pues posible dar esta alimentación, porque es un poco como lo que dicen, ¿no? O sea, hay que dar, ahorita el entorno y el ambiente nos da todo para que nosotros no queramos comer saludable. O sea, estamos cansados, no queremos cocinar, lo que vemos en la tele, lo que vemos en la tiendita de la esquina son alimentos ultraprocesados, altos en azúcar, en sodio y en grasa. Entonces, tenemos todo en contra para poder comer saludable.
Y todavía, por ejemplo, lo que mencionabas de los padres de familia y así, todavía tener que, porque si para uno a veces es difícil comer saludable, todavía hacer que tus hijos coman saludable es mucho más difícil. Pero creo que una estrategia sí puede ser como involucrarlos en todo el proceso desde cómo se producen los alimentos, ¿no? Si nosotros hiciéramos, no es necesario tener un huerto, pero si se pudiera, ¿no? Como educar a los niños de, mira cuánto tiempo se tarda de hacer una semilla a producir una calabaza o una zanahoria o una sandía para que tú no te la comas, ¿no? Y también el saber elegir, porque justo hay muchos, como bien mencionabas, Eduardo, o sea, hay ya jóvenes que no saben cocinar, que no saben elegir alimentos, que no saben prepararlos, que no conocen, me acuerdo mucho que estuve trabajando en una escuela y les decía, bueno, díganme 10 diferentes verduras y ni siquiera me podían decir 5, ¿no? Entonces sí hace falta, o sea, sí hace falta involucrarlos mucho más, no solamente en cocinar, sino en todo el proceso, para también ser consciente cuánta agua se necesita para producir un alimento, cuánto tiempo en crecer, cuánto esfuerzo o trabajo humano para poder producir un alimento, ¿no? Y para que las personas o sea, y prepararlo para que lo consuman, ¿no? Eso creo que sí va a ayudar a que la población, pues, tenga mucho más, pues, o sea, va a estar más educada y tener mejores decisiones, pero creo que también hace falta que el entorno te permita hacer esto, ¿no? Sí, justamente. Y como mencionas en el inicio, o sea, finalmente la educación es una parte, ¿no? Porque es que la inseguridad alimentaria, como también lo mencioné anteriormente, está determinada por múltiples factores. Entonces, la educación es solo una parte de ello y nosotros estamos bombardeados constantemente por mil cosas que van a determinar nuestras decisiones. Entonces, no podemos solo decir, ay, es culpa de los papás o la educación se le atribuimos nada más a esto o en las escuelas. No, es una cantidad de factores determinantes sociales propios que van a finalmente influir en nuestras decisiones, pero también en las condiciones propias justo para acceder adecuadamente a alimentos, la disponibilidad, etcétera, y todos estos factores que se encuentran a nivel del entorno. Entonces sí es necesario reconocer que justo el entorno actual no favorece el consumo de una alimentación adecuada. En las poblaciones con mayor vulnerabilidad, pues siguen existiendo más capas de vulnerabilidad que permiten que sigan persistiendo estas condiciones que propician la inseguridad alimentaria y que muchas veces son factores estructurales donde se tiene que actuar, ¿no? Que no es solamente como algo individual. Cuando hablamos, no sé si recuerdas, sale el modelo ecológico, donde finalmente tenemos que actuar sobre diferentes factores desde lo individual, pero también está lo comunitario, pero también el macrosistema, que es lo político y todo. Entonces creo que tenemos que hacer acciones en cada uno de estos componentes para garantizar una alimentación adecuada, disponibilidad adecuada de alimentos, una alimentación pues completa, equilibrada pues para toda la población, porque es que así debería ser, garantizar la seguridad alimentaria para toda la población, ¿no? Entonces son muchas cosas las que se tiene que actuar, pero dentro de estos factores que te mencionaba de ese modelo ecológico, de esas diferentes capas en las que podemos actuar, ¿qué estrategias crees tú que podrían mejorar la seguridad alimentaria? Justo como mencionas, ¿no? Creo que la inseguridad alimentaria o sea, atraviesa todos los ejes, ¿no? O sea, desde lo más macro, ¿no? Se necesitan obviamente políticas que hagan se reduzcan las inequidades, ¿no? Que toda la población tengamos, porque al final, sí, la inseguridad alimentaria es un reflejo completamente de las inequidades, ¿no? Si las personas no tienen un trabajo adecuado, si las personas no pueden pagar sus cuentas, si no tienen acceso a los servicios de salud, si no tienen acceso a una escuela o así, pues bueno, también van a tener inseguridad alimentaria porque al final van a tener que estar preocupándose por pagar sus medicinas, por pagar los libros y así. Y entonces al final, y eso es algo que si hacemos como reflexión cuando hemos tenido algún problema económico, siempre tratamos como de pagar, como quien dice, todas las cuentas y al final dejamos como la alimentación porque eso es como el comodín que se puede ir moviendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es eso, que a veces
cuando se mueve, pues bueno, comemos mucho y luego comemos súper mal y así, ¿no? Eso es lo que se ha observado en la población, ¿no? Entonces, si mejoramos las condiciones de las personas, de los hogares, ¿no? Reducir las inequidades y sobre todo lo que mencionabas de estos grupos vulnerables, ¿no? Porque los hogares que tienen a una mujer, a una jefa de familia, los hogares rurales, los hogares que tienen a una persona con discapacidad, los hogares que no tienen un empleo formal, ¿no? Los hogares que no tienen servicios de salud, todos estos hogares tienen más riesgo de presentar inseguridad alimentaria. Entonces, al poder cumplir como con estas necesidades, vamos a reducir la inseguridad alimentaria. Eso sería como desde lo macro, ¿no? Ahora, yendo más como yéndonos como de lo macro a cada vez más dentro del hogar, también justo, ¿no? A mejorar el acceso físico y económico de los hogares para que puedan acceder a alimentos saludables, sostenibles y locales también, y yéndonos cada vez más pequeño, ¿no? Ya las personas, ¿no? Pues justo tratar de hacer estas estrategias de educación o de campaña donde se pueda como elegir estos alimentos, ¿no? Y tener no solamente, bueno, ya pensamos en que supongamos, ¿no? Ya mejoramos las condiciones de las personas, ¿no? Entonces, y ya mejoramos el entorno, y bueno, ahora sí, ¿no? Que las personas pudieran decidir cuál es el alimento el más saludable, el adecuado, ¿no? Y bueno, si se puede sostenible, ¿no? Que hace haga que las personas tengan seguridad alimentaria no solamente ahorita, sino en generaciones futuras, porque muchas veces también ese es el problema, ¿no? Podemos garantizar que a lo mejor en esta generación sí hay alimento suficiente para toda la población, solo que está mal distribuido, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces ahí hay que pensar en la seguridad alimentaria no solamente como un problema actual, sino un problema que también va a seguir en el futuro. Y la FAO justo en sus reportes menciona los principales problemas de la inseguridad alimentaria son, bueno, las condiciones climáticas que lo van empeorando, también los conflictos, ¿no? Todos estos conflictos y guerras que hacen que las personas no tengan acceso, y los precios de los alimentos que muchas veces hacen que no sean sostenibles, que no, los hogares no puedan acceder. Entonces, son muchas cosas las que se tienen que mejorar para que los hogares tengan seguridad alimentaria, pero bueno, creo que siendo conscientes del problema y también viéndolo, y era un poco lo que yo mencionaba, cuando yo iba a la consulta, cuando yo daba consulta, y muchas veces los pacientes me decían, no, es que el dinero que yo tenía destinado para comprar mis alimentos lo gasté en venir a la consulta. Yo decía, no, es que así no se va a solucionar nunca los problemas que están relacionados con la mala alimentación, ¿no? Entonces, creo que sí es importante ser como conscientes de la gravedad del problema, ponerle nombre para que justo cuando los médicos, los nutriólogos y no solamente todos los profesionales de salud y de otras áreas, ¿no? De agricultura, de otros temas, seamos conscientes de que se necesita abordar el tema de seguridad alimentaria, bueno, viéndolo desde el derecho de la alimentación y desde muchos otros lados que se tienen que abordar. De acuerdo con todos estos puntos. Antes de terminar como este segmento, hay una pregunta que no me deja en paz y va dirigida a las dos, que son más del tema de nutrición. ¿Cuál es su punto de vista respecto a la mala relación que muchas personas tienen con los alimentos y el hecho de que actualmente estén como discriminando, por decirlo así, ciertos grupos de alimentos o macronutrientes y, y pues esto cómo afecta en este sentido? Quizás es un tema un poco más complicado que lo que yo pienso, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Como mencionas, ¿no? O sea, creo que desde mucho tiempo atrás han habido como las modas, ¿no? De las dietas iban cambiando y así. O sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba nutrición y ahora lo que se ve es completamente diferente. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba era como, con que cumplan con las calorías, no importa, ¿no? O sea, tú llegas a la meta de las calorías y no importa lo demás, ¿no? Después, bueno, no, si se fue viendo, bueno, que cumpla con los macros y con las vitaminas y así, pero no importa de dónde vengan esas vitaminas, ni esos macros, y ahora se ha ido cambiando de, bueno, no, sí importa de dónde vienen los macros y los micronutrientes, ¿no? Y ahora creo que o sea, cada vez como ahora la visión no es solamente de dónde vienen, sino qué impacto tienen
y como que cada vez se va abordando de diferentes maneras. Y justo pensando en esta evolución, pues hay ciertos nutrientes que muchas veces se limitan en ciertas dietas porque se piensa que de esa manera se pueden lograr las metas, hablando, por ejemplo, de llegar a un peso, ¿no? Sin embargo, creo que es importante mencionar que los nutrientes, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos son necesarios en diferente cantidad, ¿no? La principal energía que utilizamos, lo que utiliza el cerebro, bueno, son hidratos de carbono. Ahora sí, ¿de dónde vienen estos hidratos de carbono y qué tipos de hidratos de carbono son? Pues bueno, va a ser como lo relevante, ¿no? Y si nos dan, por ejemplo, las vitaminas necesarias y otros nutrientes. Y igual las otras maneras, ¿no? Y lo que decías al principio, creo que también me preguntaste acerca de los suplementos, ¿no? Y justo muchas veces, por ejemplo, la proteína, que se tiene como que se necesita muchísima proteína cuando la realidad es que no se necesita tanto y se necesita aproximadamente entre 0.5, 0.7 a 1.2 máximo de gramos por kilo, que si nos ponemos a pensar es muy poquita proteína y más, bueno, si nos vamos como a los aminoácidos, que los podemos obtener de leguminosas o de cereales integrales, así, bueno, todavía somos como más específicos, y pensar que todo lo que nuestro cuerpo y sobre todo, por ejemplo, las proteínas no utilizan, pues se almacena en nuestro cuerpo, pues muchas veces como grasa y al final no se utiliza. Entonces creo que es importante, si queremos llegar si queremos cambiar nuestra alimentación, sí ir con alguien que tenga una visión muchísimo más amplia o nosotros también tratar de hacer cambios porque al final también creo que los cambios que son muy drásticos muchas veces no son sostenibles ni saludables. Entonces, a veces a veces nos ponemos metas muy difíciles o cambios muy radicales y hay veces que tenemos que hacer cambios que no son tan radicales. A lo mejor es cambiar el origen de donde vienen nuestros alimentos, ¿no? En vez de ultraprocesados, alimentos que no sean tan procesados y a lo mejor en vez de carbohidratos simples y refinados, a lo mejor utilizar otra fuente, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas. Finalmente, pues, justo, aunque pareciera que trabajar con la nutrición poblacional es más complejo, yo siento que a veces trabajar lo individual es mucho más porque es también la herencia del paciente, lo que le guste al paciente, ¿no? O sea, bueno, a la persona más que paciente. Entonces sí me parece un poco complejo porque también están las modas, están las tendencias actuales, están los influencers, están el estereotipo que nos pide ahorita la sociedad tener de cuerpo, ¿no? De las tendencias que debemos seguir. Entonces sí es complejo porque hay una cantidad de cosas que uno le llegan en consulta o en general. Ah, tú eres nutrióloga, pues dime sobre la dieta carnívora no sé qué y la dieta cetogénica y bueno, hay mis dietas, ¿no? Entonces sí, es estar como muy pendientes de estas decisiones, pues, y estas nuevas estrategias o dietas que hay justo con el objetivo muchas veces pues de bajar de peso o algunos también pues tienen objetivos específicos como son aquellas personas que siguen dietas basadas en plantas, que son más relacionadas con el bienestar animal, con la protección del medio ambiente, con cuestiones religiosas. Entonces como que pues si nos concentramos también en las creencias de cada persona y en lo que les sirve a ellos también pues es difícil también tratar de acomodar todas como unas recomendaciones justo ya cuando vamos a nivel poblacional, pero por ejemplo ahorita en México están las guías alimentarias saludables y sostenibles que son para todo. Justo eso se me vino a la mente, que creo que una manera de cumplir con los requerimientos y así son las guías. Exacto, entonces estas son guías que están diseñadas para toda la población, donde no solo pues se recomiendan alimentos saludables, sino también pues tiene esta parte de que tienen menor impacto ambiental. Entonces de alguna forma pues estamos buscando cuidar la salud de la población, pero también la del planeta, y justo están adecuadas para seguir, para cumplir con los requerimientos y las necesidades nutricionales de toda la población, pues siguiendo las recomendaciones de una alimentación adecuada. Entonces, creo que es muy importante si hablamos ya a nivel de seguir una alimentación para toda la población, pues considerar las recomendaciones de las guías alimentarias que finalmente son saludables y sostenibles, que son la política actual que nos rige a nivel de alimentación y nutrición, y pues ya a nivel individual,
pues sí es un reto para los que justo se dedican más a la consulta a nivel de nutrición clínica o nutrición deportiva, pues es un desafío pues también tratar de adecuar estas recomendaciones pues digo que al gusto también de cada persona, de cada paciente, dependiendo si hay una enfermedad, etcétera. O sea, sí es complejo trabajar a nivel individual, pero sí creo que todos podemos dirigirnos a dar una recomendación, a dar recomendaciones saludables, considerando también el mundo actual en el que vivimos, ¿no? Donde tenemos el cambio climático aquí respirándonos en la nuca, como dicen. Entonces, sí es necesario como considerar que no solo debemos plantear recomendaciones dirigidas a bajar de peso o dietas que tienen 100.000 restricciones sin ningún objetivo claro o que no están basados en la evidencia, sino también guiarnos justamente de generar recomendaciones que cuiden la salud de la persona, pero también, pues también conserven la salud del planeta y del medio ambiente, porque finalmente, como decía Ale, y volviendo al tema de seguridad alimentaria, no es solo lo que tenemos actualmente, o sea, se supone que el objetivo de una alimentación saludable y sostenible es que podamos tener una alimentación adecuada y con los recursos necesarios para producir alimentos y para tener alimentos para la población actual, pero también para las generaciones futuras. Entonces sí es importante considerar que no solo somos una persona en este mundo, somos también lo que nos espera es el futuro también de los niños, de que ellos van a tener más adelante. Entonces, por ello creo que debemos dirigir nuestra alimentación justo a recomendaciones que también cuiden en nuestro planeta. Entonces, pues esa sería mi recomendación. Digo, a nivel individual es más complejo, pero yo siempre me voy a guiar de lo saludable y sostenible. Entonces, pues sí, es lo que tengo que decir. Sí, como mencionas, creo que las guías a nivel poblacional es el mejor instrumento para recomendación, ¿no? O sea, para toda la población, las guías creo que son adecuadas para la población en general, ¿no? Y además, como mencionas, ¿no? Creo que, y un poco lo que hablaba yo de estos cambios desde la perspectiva de la dieta y de cómo ahora justo esta visión no es solamente de dónde o qué tipo de alimentos son, sino que sean sostenibles y que nos puedan garantizar que no solamente nosotros, toda la población vamos a consumir, sino en generaciones futuras. Sí, exactamente. Compartimos la misma visión. Para todos por siempre. Sí, tenemos que cambiar esta perspectiva que muchas personas tenemos de lo que es una dieta y lo que es un plan alimenticio, porque he llegado pues este 2025 y todavía pensamos que una dieta o un plan alimenticio es solo restringir alimentos y que te van a quitar esto y que el otro, y eso da miedo para ir a consulta porque dicen, bueno, es que ya no me van a dejar comer absolutamente nada, ¿no? Y ahí lo importante de personalizar justamente la parte alimenticia y adaptarse la dieta a la persona y no la persona a la dieta, ¿no? Aquí para dar como término a este episodio tan interesante, nos gustaría que por favor la doctora Alejandra nos diera como su reflexión final, algo que le gustaría que nuestros oyentes se quedaran con esa idea y que recuerden pues con gran entusiasmo este tema. Muy bien, muchas gracias. Pues justo como reflexión final, yo como que haría como este reencuentro de qué es la seguridad alimentaria, ¿no? Y es que todas las personas tengamos acceso a alimentos saludables, sostenibles y ahora sí que sustentables, ¿no? En esta generación y en las generaciones futuras. Y pensar que es un problema, como lo mencionamos, ¿no? Que aborda como todas las capas, ¿no? Que va desde lo estructural, de las políticas, ¿no? Pero también el entorno, ¿no? Lo que nos rodea y también el interior del hogar, ¿no? Las decisiones que se toman dentro de un hogar. Todas estas capas que afectan la seguridad o la inseguridad alimentaria. Entonces, también ser conscientes, y lo veo también muchísimo como desde el cuerpo médico, ¿no? Desde los nutriólogos y así, del problema, ¿no? De existencia de este problema y que no solamente es, o sea, aborda como las decisiones de las personas, sino también las condiciones en las que viven las personas y, bueno, acompañado obviamente con las decisiones. Entonces, creo que es importante tratar de promover entornos que tengan acceso a alimentos saludables y sostenibles para todas las personas y, bueno, ver estas inequidades o estas desigualdades que hay en los diferentes hogares, que son
justo los que promueven la inseguridad alimentaria y que no vamos a poder tener un planeta donde todos podamos comer y cumplir con nuestro derecho de la alimentación hasta que no reduzcamos estas inequidades y todos tengamos un acceso a una alimentación saludable y sostenible. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Fue un gusto tenerla con nosotros y que nos compartiera este tema tan interesante. Seguramente más adelante vamos a platicar con usted para próximos episodios que nos pueda aclarar algunos temas importantes que surgieron en este actual episodio. Igual me gustaría agradecer a la doctora Andrea Arango por su participación en este episodio y a todos aquellos que nos escuchan. Espero hayan aprendido algo nuevo, se queden con una buena percepción y de lo que tiene que ver la seguridad alimentaria, que concienticemos un poco acerca de si es correcta nuestra alimentación o hay algo que debemos cambiar en pro de nuestra salud. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales como Red Especies y el podcast de estos episodios como Sistemas Agroalimentarios. Nos vemos en un próximo episodio de Enredados de la Red Especies. Que estén muy bien. Hasta luego.